Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, doctor Tigre que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que dice saber más por haber trabajado en los campos que por haber estudiado en las universidades. Hoy les hablaré acerca de lo que está pasando respecto a los 31 juicios que tiene Rafael Correa en su contra frente a ningún juicio, ni siquiera la más mínima intimidación a la familia Lenin, de Lenin Moreno y de Rocío González. El Ecuador, como estamos viendo, está viviendo ahora sí ya un cambio generacional. Este cambio generacional es de los muchachos millennials que están cumpliendo 20 años y que tienen ya la obligación de votar y que representan un altísimo margen de la población. Estamos hablando de casi el 30%. Estos millennials han crecido viendo cómo sus padres maldecían a Lucio Gutiérrez, que ahora quiere volver a ser candidato a la presidencia, en las marchas y acompañándolos inclusive muchos de ellos, a sus padres, a protestar. También han crecido viendo cómo se construían sus colegios del milenio, los centros de salud, los dispensarios, los hospitales, los puentes, las carreteras. Llegaba electricidad a sus pueblos, llegaba internet, llegaba televisión satelital. Todo un cambio que representó básicamente una brecha generacional. La generación antes del 2000 en la mayor parte del territorio ecuatoriano no tenía electricidad, no tenía agua potable, los servicios médicos eran precarios, básicamente de dispensarios de salud y subcentros, y una atención hospitalaria en las ciudades que era bastante decadente, bastante floja, e inclusive el Seguro Social no tenía ni siquiera muchos afiliados. Cuando llega Rafael Correa esto da un giro completo. Es increíble, extraordinario, fabuloso. Se duplica el número de afiliados al Seguro Social, la gente tiene dispensarios modernos, cómodos, tiene subcentros bien equipados con hasta 2 profesionales médicos atendiéndolos. Antes era un médico rural que venía a probar suerte y a ver si es que mataba o no mataba a algún paciente, y como era en el campo nadie lo iba a juzgar. Cambió toda la ley, cambió toda la justicia, las policías estaban en todas partes con UPCs, había fiscalías, habían fiscales de flagrancia, había además el 911, un sistema de conexiones para servicios de ambulancia, de patrullaje, de auxilio inmediato, increíblemente bien organizado y considerado el mejor de América Latina. Cambió el sistema de alerta temprana en los mares, en los océanos, para prevenir cualquier tsunami. También había alerta temprana junto a las áreas proclives a ser presa fácil de las erupciones volcánicas, e inclusive con un poco menos de posibilidades los que estamos en áreas de sismos frecuentes. Así pues, el Ecuador que vieron y que han sido testigos esta nueva generación que va a votar en las próximas elecciones es el Ecuador que nació como un milagro y que creó una euforia colectiva y motivó inclusive al regreso de numerosos migrantes. Hoy uno le dice a sus padres, a sus hijos que están estudiando en el extranjero, que están viviendo en el extranjero: ni se te ocurra regresar. Este país está en la última joda. Ni se te ocurra venir. Tú no tienes idea de lo que está pasando. En el trayecto que tengo de la casa al trabajo tengo que ver cómo los negocios quiebran de la noche a la mañana. La gente
hace números, se hace 8 para poder sacar un feriado a su familia. Los turistas no llegan. Cuando llegan, lo primero que pasa es que son robados. La gente no se atreve a invertir. Las cosas no se venden. No hay circulación. Vivimos entonces lo que se llama una deflación. En lugar de que haya una inflación y las cosas suban de precio, las cosas están estancadas, los precios, o se tienen que vender más baratos, pero se tiene que pagar más impuestos, se tiene más necesidades sociales, se tiene que pagar la educación. ¿Por qué? Porque la educación, que era en el tiempo de Rafael Correa una cosa estupenda en los colegios estatales, hoy es algo que se lo recibe como dádiva de pobre, lo mismo que la atención médica, se le recibe como caridad. Y la gente que va al subcentro de salud y al dispensario no dice vengo a declamar mi derecho a la salud. La gente dice, como no tengo plata, que el cuerpo sufra, porque el que tiene plata dice que sufra la plata, pero no la persona. Y tenemos que pasar por turnos que nunca llegan en los subcentros, turnos en los hospitales que nunca se dan, pérdidas, solicitar cupo para las escuelas estatales que están a merced del capricho y del compadrazgo del rector, del inspector, del profesor, del amigo y de todo. Es decir, volvimos a la época de los privilegios, de las coimas, del parentesco, del compadrazgo, del amarre. Todo eso lo hemos vuelto a saborear. Mientras tanto, cuando los indígenas salen a protestar, se mata 11 indígenas y no pasa nada. En las protestas contra Lucio Gutiérrez apenas murió una persona, de apellido García, un periodista chileno. Y por esa muerte cayó Lucio Gutiérrez. Aquí ha muerto 11 y no ha pasado nada. La simple razón es que ya no tenemos un ejército ecuatoriano. Tenemos un ejército norteamericano que usa soldados ecuatorianos, plata ecuatoriana, uniformes ecuatorianos, armas ecuatorianas, aviones ecuatorianos y todo, pero que recibe las órdenes directamente del Pentágono a través del ministro de Defensa, del comandante jefe de las Fuerzas Armadas y todo. Y gracias a eso es que está en el poder Lenin Moreno. Y tenemos una policía que está preocupada por evitar que salga el narcotráfico, porque no haya más cocaína que circula por aquí. Sin embargo, como lo muestra la película de Netflix, el Chapo Guzmán, tanto el gobierno de México como el de Felipe Calderón, el de Fox, el anterior al de Fox, todos ellos fueron puestos o quitados o jugaron con la mafia mexicana. En el Ecuador le acaban de matar en la penitenciaría del Litoral al capitán Tapia, que era la pieza clave del cartel de Sinaloa y el hombre que coordinaba las relaciones entre las máximas autoridades del Estado, tanto civiles y militares, con el cartel de Sinaloa para el tráfico de drogas. Para evitar que él hable, ha sido asesinado en la penitenciaría del Litoral. Eso es lo que estamos viviendo en este momento en el Ecuador. La mentira de la guerra al narcotráfico, donde en un año apenas se capturan 36 toneladas de droga, ni siquiera un año, desde el 2018, en que llega esta vigilancia aérea norteamericana que se hace desde las bases de Manta y de Galápagos, mientras que en el tiempo de Correa 39 toneladas de cocaína era una vergüenza. Caían lo menos 100 toneladas por año. Hoy ni la tercera parte. Es más, la situación se ha puesto tan complicada que la zona de Tumaco y Esmeraldas está viviendo
un, una guerra sin cuartel entre las fuerzas militares y las fuerzas paramilitares junto contra las dos, junto contra el retorno de las FARC, el retorno del Ejército de Liberación Nacional, el retorno de todos los que se llaman paramilitares como los Rastrojos, los Águilas Negras, etc. Prácticamente la zona suroccidental de Colombia es ahora territorio de guerra. Y eso, por supuesto, significa que Ecuador también es territorio de guerra. Tan visible el asunto que dos provincias, la provincia de Esmeraldas y la provincia de Santo Domingo, son las provincias que tienen la mayor movilidad económica del país. El resto del país está paralizado, menos la provincia de Santo Domingo. En Santo Domingo todo negocio funciona y en Esmeraldas todo negocio funciona, porque simplemente ya el lavado del dinero ni siquiera se hace por trayendo dinero ni nada. Ahora todo se hace por Bitcoin. Se acabó el problema. Así llega y entra y sale el dinero del narcotráfico. Bien, esta es la situación que estamos viviendo. Pero, ¿qué sucede y cómo se pretende disimular y ganar las próximas elecciones para evitar que Rafael Correa y los correístas regresen? Primero le han metido 31 juicios a Rafael Correa, pero 31 juicios. ¿Saben lo que es tener 31 juicios? Yo en un conflicto familiar que tengo hasta la fecha, he tenido que pasar por 26 juicios. Los 26 juicios han acabado prácticamente con la herencia familiar. La economía de los correístas pretende ser memada y la economía de Rafael Correa a través de juicios. Tiene que pagar abogados, peritos, de esto, defensa, todo. Esta es la primera forma. Segundo, una guerra mediática. Basta con que la acusación, la fiscal, que es una fantoche, basta con que la fiscal diga cualquier cosa que ya es motivo de prensa, de artículos, de toda una literatura. Por supuesto, todo esto, ¿qué ha significado? Significaba que ya el Ecuador no cree para nada en la prensa ecuatoriana. Ha sido la mayor derrota que ha sufrido los medios ecuatorianos, que llegaron a tener el monopolio de la información, incluido dominando los medios públicos y los medios incautados. Sin embargo, los medios públicos, los medios incautados, la prensa, la radio, la televisión, todos han perdido credibilidad, al igual que ha perdido Lenín Moreno. Al momento, apenas 1 de cada 10 ecuatorianos cree en Lenín Moreno, y menos de uno, mientras que 4 de cada 10 ecuatorianos creen en Rafael Correa. La cosa es evidente. Se trata de esconder los INAH Papers, señalar, y mientras tanto Lenín Moreno nos lleva en deudas, nos lleva en crisis, nos lleva a una economía de depresión, y extrañamos cada día más las obras, la economía de Rafael Correa, el crecimiento económico, la posibilidad de nuestros hijos de estudiar en el extranjero, la posibilidad de que nuestros hijos que estaban en el extranjero tengan trabajo aquí, la posibilidad de que todos los que estudian en las universidades puedan terminar de ingenieros en las carreteras, en las construcciones, en los hospitales, de médicos, en fin, todo eso se extraña. Esa es la verdadera situación que se está viviendo en Ecuador, donde de inevitable hasta el momento es que el retorno de los correístas se vuelve una oleada, un tsunami que en este momento ya parece indetenible. Muchas gracias.